Buenas noches. Eh, a los muchachos que van a hacer las mediciones de la malla de tierra, de la impedancia de esa malla, de las tensiones de toque y de paso en diferentes subestaciones de la zona este de CEPEN, quiero que estén claros el concepto de lo que ustedes van a hacer. Primero tienen que estar claros que ustedes van a hacer mediciones que se basan en la norma IEEE STD 81, estándar 81, que es la que lleva a la práctica los conceptos de diseño establecidos por la norma IEEE 80, estándar 80. El concepto, ustedes van a hacer básicamente 3 medidas en esas subestaciones. Primero, la impedancia de la malla. Segundo, la puesta a tierra de los equipos, la medición de la puesta a tierra o valor de puesta a tierra. Y tercero, las tensiones de toque y de paso que se desarrollan en diferentes puntos de la subestación cuando ocurre un evento de cortocircuito máximo, que es cuando la avería es trifásica a tierra, que es cuando se genera la mayor corriente de cortocircuito en una subestación. Hay que tomar en cuenta que cuando vayan a hacer esa medición, le indiquen el punto donde esa corriente de cortocircuito, que ya está establecida como un dato, se manifiesta, para que hagan la inyección de corriente de prueba en ese punto. No lo hagan sin control por todos los lados. Váyanse específicamente al punto donde ocurriría la mayor corriente de cortocircuito en esa subestación, porque no ocurre en toda parte igual, es en puntos específicos. Entonces, la inyección de corriente con el equipo la van a hacer en ese punto. Ahora, volvamos atrás. Les decía que primero van a medir la impedancia de la malla. ¿Y qué es la impedancia de la malla? Es el valor de la resistencia de la malla de tierra de una subestación o de cualquier instalación que tenga una malla de tierra. La medida se hace en base al 62%, como se conoce. También se conoce como el método de la caída de voltaje o el método de las 3 picas o 3 puntas. Recuerden que ustedes tienen el punto de medición en que van a medir esa malla como el punto número 4. Después tienen la pica de corriente, que es la que se deja fija en el punto en que se coloca y en la dirección que se tome. Siempre busquen una dirección que le permita pues tender la línea, el alineamiento de las picas en línea recta. Recuerden también que es importante estimar, por lo menos, si no se conoce, el tamaño de la malla de tierra. ¿Por qué? Porque si es muy grande, ustedes no pueden quedarse muy cerca de ella, puesto que van a solapar la muestra de corriente que se inyecta en la pica fija y la corriente que se inyecta en la malla de tierra. Cuando se ocurre ese solapamiento, entonces la malla, la curva que se tiene, no es la típica de la que corresponde a un sistema de medición de malla de tierra.
deben tomar en cuenta que cuando claven la pica o las picas, asegúrense de que la misma hagan buen contacto con la tierra. Y para eso lo que muchas veces se hace es que se le echa un poco de agua donde ellas se clavan. Hay que recordar que la zona este tiene un terreno muy pedregoso, muy malo para lo que llamamos tierra eléctrica buena. Entonces aseguren siempre ese contacto para que no se le alteren los resultados y le salga una curva típica, sino la que corresponde a esa medida. La segunda es la medición de la puesta a tierra, que no es lo mismo que la medición de la impedancia de la malla. Hay muchas personas, incluso ingenieros, que tienen ese concepto errado de llamar el valor de la puesta a tierra a lo que realmente es el valor de la impedancia de la malla, que es lo que mencionamos anteriormente, que se hace por el método de la caída de voltaje o el método de los 3 puntos o el 62%. El valor de la puesta a tierra es una medida que se hace para confirmar que ese bigote, ese cable que sale de la tierra, está unido a la malla y que no está partido. Pero para eso tiene que existir otro punto en el mismo equipo que esté conectado a la malla de tierra. ¿Por qué? Porque el equipo que hace esta medición lo que hace es inyectar una corriente mediante un CT que tiene y inyectar un voltaje, y por la ley de Ohm pues sale la impedancia, que en este caso es en ohmio, una resistencia en ohmio. Le digo que tengan en cuenta esto. ¿Por qué? Porque si usted mide el valor de la puesta a tierra de un equipo que solo tiene un punto colocado a tierra, le va a dar alto el valor, porque la corriente no circula. Si la corriente no tiene un punto, un camino de circulación, entonces ese parámetro no interviene en la fórmula, y por lo tanto el resultado es alto, fuera de rango. Deben recordar siempre eso. Y lo que se hace con eso es confirmar que esos puntos que aterrizan los equipos externos que están sobre la subestación, cada cable de eso está conectado a tierra, a la malla, que no está abierto, porque usted puede ver ese cable bajando ahí, pero ¿quién no quita que esté partido ahí abajo, que se instaló y se partió, o que en su defecto nunca lo soldaron, o se le pasó a alguien, o se abrió ante un evento X? Pero eso es lo que se necesita confirmar con la medición de la puesta a tierra, que todos esos puntos, tanto en la malla ciclónica, en la estructura de los equipos, en la carcasa del transformador, esté conectado a la malla, porque físicamente usted no lo puede ver. Ahora, ¿qué sucede? Si eventualmente usted quiere confirmar, que un equipo, un pórtico que solo tiene un cable de puesta a tierra, ese cable no está abierto, usted puede hacer un camino para la corriente simplemente colocando un cable en esa estructura, llevándolo a otro punto que esté a tierra, y por ahí cierra el circuito para que circule la corriente. Si no circula la corriente, entonces abajo algo está abierto. Entonces esa es una forma de determinar que un equipo que solo tiene un cable conectado a la malla de tierra, se le puede hacer la medición del valor de puesta a tierra. Ahora,
vamos a entrar en la medición que confirma o que confirme que los valores que se calcularon en base a la norma IEEE estándar 80 en la práctica son reales, y es mediante la medición con el equipo adecuado de este parámetro. ¿Qué hace el equipo que mide las tensiones de toque y de paso en una subestación? Primero, el equipo va a inyectar una corriente, una muestra de corriente, y la va a proyectar al valor de la corriente de cortocircuito que se tiene ya como dato en esa subestación, específicamente en ese punto, en el punto de mayor corriente de cortocircuito bajo las condiciones adecuadas para eso. Para poder hacer circular la corriente, tenemos que colocar una pica, una varilla a cierta distancia, que es la que va a cerrar el circuito a través de la tierra, para que la corriente circule por la tierra, salga por el punto donde queremos inyectar la corriente o la muestra de corriente que representa la corriente de cortocircuito, y complete el circuito. Cuando ocurre un evento de cortocircuito en una subestación, se genera lo que llamamos embudo de tensiones. El embudo de tensión, precisamente como su nombre lo dice, visto desde arriba, vamos a ponerlo así para que se vea, visto desde arriba se ven como una serie de círculos concéntricos que representan las tensiones entre cada punto. Entre este anillo y este hay una diferencia de potencial. Ahora, visto de lado, esta es la superficie de la Tierra, se vería así, de esta forma. Fíjense que a medida que se aleja, este es el punto de falla. Aquí arriba se genera la mayor tensión de paso y de toque. A medida que se aleja, eso disminuye hasta que desaparece. Cuando inyectamos la corriente de muestra, creamos otro embudo de tensión en el punto donde hemos clavado la varilla para que la corriente circule. Entonces, si no nos alejamos lo suficiente, sucede que este embudo se solapa con este y hacen esto. Vamos a ver si se ve ahí. Ahí. Se solapan. Entonces, tú no encuentras nunca un punto donde la tensión disminuya, porque se van a solapar aquí. Deben quedar de esta forma. Debe haber un espacio en el que no haya tensión producido por la muestra de corriente que circula entre el punto donde ocurriría la falla y el punto donde se coloca la varilla para hacer esto, o sea, hacer un circuito cerrado y hacer que la corriente circule. Por eso deben tener mucho cuidado de alejarse lo suficiente cuando hacen esa prueba. Y al igual que en la otra, deben tomar en cuenta el buen contacto de la varilla con el terreno. Y para eso les aconsejo que siempre lleven un poco de agua. No agua de beber, que esa no tiene tiene muy poco mineral, o sea, agua sucia, agua que tenga disuelta sustancia, que ayudan al contacto de la varilla con el terreno y reduce la resistencia superficial de la varilla con el terreno. Entonces,
Ahí comienzan a hacer su prueba de tensiones de paso y tensiones de toque. La toman en diferentes direcciones y sobre todo, traten de determinar el perímetro de la malla, o sea, que le indiquen dónde termina la malla. ¿Por qué? Porque donde termina la malla, en el área perimetral de la malla de tierra, es donde se generan muchas veces las mayores tensiones de toque. Entonces, háganlo siempre de esa forma y estén claros en que van a trabajar con la norma y para las mediciones, con la norma IEEE STD 81. Esa norma está en el internet gratis, o sea, ustedes lo buscan en PDF y pueden ilustrarse un poco mejor, porque lo que yo le estoy diciendo es una simple introducción para que sepan qué tienen en mano, y las informaciones adicionales son lo que le van a permitir hablar con propiedad, superarse, entender mejor esto y hacerle saber a quien usted le está haciendo ese trabajo que usted no está haciendo eso de manera mecánica, que usted entiende lo que está haciendo y sabe lo que está haciendo. Así que seguimos en la próxima.